bueno, no es tan sencillo contar de qué va de algo, pero también va de cómo está contada, de cómo está trabajado el lenguaje. Es un libro muy coral en algún punto, ¿no? Porque haya un montón de personajes hablando, hablan dos. De hecho, es un libro en el que en algunos capítulos habla una de las protagonistas y en el otro capítulo habla la otra. Sino porque es un libro que da cuenta de una gran diversidad de voces. Habla, no sé, por ejemplo, una de las protagonistas, que es una travesti, habla con la Virgen y de vez en cuando cuenta lo que la Virgen le dice. La Virgen habla un español medio del siglo XVIII. Después esta travesti vive en una villa, no sé cómo le llaman acá. Una barriada, sí. Una barriada, digamos. Entonces también está cómo hablan las personas que viven en la barriada. Después, la otra que habla y la que más habla es una periodista que pronto deja de serlo, y también ella incorpora otras maneras de hablar, la propia del periodismo, la propia de medio reventada porque es una periodista un poco drogadicta. Es todo eso hasta que conoce a la travesti y deja de ser todo eso. Y cuenta la historia, bueno, de esta travesti que habla con la Virgen María, de cómo la Virgen le dice que deje de dedicarse a la prostitución y que se dedique. La barriada en la que ella vive tiene un pozo que se inunda con mucha facilidad. Entonces la Virgen le ordena que haga ahí un emprendimiento de icticultura con carpas para el sustento de sus vecinos y el suyo propio. Y es un emprendimiento bastante exitoso. Bueno, y ahí la periodista la conoce porque la ve en un video, en la tele, en videos de la Agencia de Inteligencia Nacional, y queda como deslumbrada porque es una travesti muy carismática que está organizando una barriada muy populosa. Y bueno, a partir de ahí empieza a suceder la historia y no se las voy a contar porque la pueden leer. Gabriela, espacio religioso, religiosidad popular junto a un espacio marginal, ¿son los elementos, digamos, de una paleta con la que trabajas? Me interesa mucho, sí, en alguna medida. Me interesa mucho la noción de lo sagrado, que me parece que es una noción no solo religiosa, es una idea religiosa y es una idea política. Incluso a veces coinciden esas ideas, a veces no. Pero hay algo de lo político, de lo religioso, ahora de lo más mediático. Uh-huh. Hay algo en el famoso, hay un aura, que es una locura, pero hay un aura que participa de alguna manera de lo sagrado, ¿no? En la fama más berreta, más común. Bueno, a mí me interesa mucho eso. Eso que es como un aura que no nos explicamos, pero que sin embargo opera y funciona, y pensamos con esas categorías, ¿viste? Cuando hablamos de la libertad, ¿y qué es la libertad? Y si empezás a hilar fino y a preguntar bien, va a surgir un problema, y es que tenemos definiciones bastante diferentes. No solo una definición, no es individual, pero sí de grupos sociales que están en desacuerdo sobre qué es la libertad y de qué se trata y cómo se hace. Entonces, operamos con cosas que damos por compartidas y por comunes, y que en realidad no lo son. Bueno, y me parece que de todo eso participa lo sagrado. Hay algo de lo sagrado ahí, como está cristalizado en las figuras religiosas, ¿no? O sea, la Virgen María. ¿Y quién es? Mamá, la Virgen María. O sea, es la mamá en la que las personas creen, como si hubiera otra madre más allá de la madre efectiva y real que uno ha tenido la suerte o la mala suerte de tener o no tener. Lo mismo, para hablar de la mitología católica, lo mismo Dios Padre, que es un poco el padre y un poco un tirano, es el amo y el padre, que cuida y castiga, ¿no? Y todo eso me resulta muy, muy fascinante, muy interesante. Y respecto, no sé, diría personajes marginales, personajes no son, a ver, siempre me asombra esto, ¿no? Que cuando se habla de marginal, ¿de qué se habla? ¿Quiénes son los no marginales? Ese 10% de la población del mundo que vive como nos muestra la tele, porque la mayor parte de las personas no vivimos como esa cosa central, que tiene determinados hábitos, usos, costumbres, constituciones familiares. En general todo es bastante más raro y más... No sé si diría marginal. Diría no
no son personajes de la familia tipo, de lo más, de lo que nos enseñan en el colegio, o lo que me enseñaban a mí, que era una familia, que después en general no es lo que son la mayor parte de la familia, ¿no? Pero así que no sé si marginar, sí que no son personajes del centro, digamos. Luego Eterna Cadencia te ha publicado también Bella, le viste la cara a Dios, que es una novela gráfica tremenda, muy fuerte sobre la trata de personas. Me contabas que el origen de esto es un cuento. El origen de esto es un cuento o una novelita corta, novel, como nos gusta decir a los argentinos, no sé si a ustedes también les gusta decir así. Lo decimos. Entonces lo compartimos. Si nosotros hablamos parecido y tenemos muchas categorías muy parecidas. De hecho me cuesta sentirme que estoy en el extranjero acá en Lima. Te juro, me cuesta. Y aparte la manera de hablar tampoco es tan diferente, sacándolo del voceo. Bueno, no sé, me siento muy como en casa. Este libro surgió a pedido de una periodista, escritora y editora española que se llama Cristina Fallaras, diría alguien que pronunciara Delia. Ella había lanzado en 2011 una editorial de ebooks y se le ocurrió que la primera colección fuera una serie de cuentos infantiles reversionados para adultos. A mí me pidió La Bella Durmiente, que yo primero cuando dije La Bella Durmiente dije, bueno, ¿qué hago, no? Es una mujer presa de una maldición en una cama que no hace nada y no le pasa nada durante 100 años, hasta que viene alguien y le da un beso. Y cuando me repetí, atada a una cama, presa de una maldición, dije, eso podría ser una persona secuestrada por una banda de tratantes. Y a partir de ahí surgió ese texto, que fue bastante complejo para mí hacer y como muy doloroso además. Que para poder soportarlo mientras lo iba haciendo, pues me resultaba muy doloroso, le puse un ritmo, tiene una métrica de fondo bastante octosilábico es el texto. Bueno, que acá lo partí en octosílabos, pero en el texto no, están todos seguidos. Y es un texto en segunda persona, o sea, como si alguien le hablara a la chica o como si ella misma estuviera partida en dos. Mi tesis es que el secuestro de mujeres, mi tesis es muy pretenciosa, que el secuestro de mujeres y su esclavización y su desaparición, un término muy caro en mi país, es algo semejante a lo que es un fenómeno concentracionario, algo semejante a lo que pasó en los 70. Y me resulta, bueno, en un país como el mío, en el que los derechos humanos han sido muy importantes en las últimas décadas, y en la última década tuvieron un lugar importantísimo los juicios a los militares y todo eso, me resulta escalofriante, impresionante, increíble que haya chicas secuestradas en prostíbulos a la vuelta de cada esquina, que lo sepamos todos, y que no haya una reacción social proporcional, digamos. Me resulta como increíble. ¿Qué decís? ¿Qué pasa acá? Y yo por suerte igual a esta chica le dejé una resolución un poco más fantasiosa, pero más justa. Más justa, sí. Y bueno, y en Lima vas a presentar este de aquí, que se llama El romance de la negra rubia. Sí, señor. Que lo presentas este domingo. Este domingo a las 18:30 con una escritora argentina que se llama Fernanda García Lago y con un escritor peruano que se llama Johan Page. Cuéntanos un poco sobre de qué va. Hay una mujer que se prende fuego en un desalojo. ¿Son comunes los desalojos allá? No. En un momento fueron, ahora no, porque durante la crisis de 2002-2003 hubo muchas personas que dejaron de poder pagar sus hipotecas, por supuesto, y que dejaron de poder pagar sus alquileres, por supuesto, pero el clamor popular y la gente en la calle era tanta que suspendieron los desalojos. Y desde entonces, sí, por supuesto, cada tanto hay algún desalojo, pero no es un fenómeno como los desahucios de España. Se tuvieron que cortarlo, yo creo que porque tenían miedo que les prendan fuego. ¿Es un caso real? ¿Te basas en una historia real? ¿Alguien se prendió fuego? Muy lejanamente. En Neuquén parece haber un problema habitacional severísimo, porque es en la provincia de Neuquén. Pues un lugar en el que sí hay muchas noticias de desalojos, más que en otros lugares. Y en un momento, como en el año 2000, cuando la crisis ya se venía armando de una manera feroz,
unas personas tomaron unas viviendas sociales que estaba construyendo el Estado. No eran exactamente las personas para las que habían destinado esas casas, pero eran personas que estaban en las mismas condiciones de necesidad que cualquier otra. Entonces un juez, el Estado demandó, un juez le dio la razón al Estado y procedió a ordenar el desalojo. Fue la policía. Cuando fue la policía, un hombre muy joven, tenía 31 años, 7 hijos y era canillita, o sea, vendía diarios, dijo: si entran me prendo. Los policías entraron y el joven se prendió. Yo vi una foto en el diario que era él prendido fuego y los borceguíes de los militares saliéndose del cuadro de la foto, como que evidentemente el tipo se prendió fuego y los militares salieron corriendo, ¿no? Y a los 15 días este pobre chico se murió. Cuando él murió, hubo una batalla campal entre estas personas que vivían en esas casas y la policía. Y ahí la noticia tomó estado nacional. Fue reproducida en algunos medios nacionales importantes, como Clarín, como Página 12. Y cuando tomó estado nacional, se ve que el gobernador o el intendente, no sé quién fue, lo pensó mejor y dio marcha atrás con la orden de desalojo. A mí me pareció, en esto que te volví a decir, ¿viste? Decíamos al principio de lo sagrado, me pareció que era un proceder semejante al de un dios antiguo. O sea, hubo un muerto como en sacrificio, se acepta el sacrificio y ahí el dios concede el don. Y dicho esto de funcionarios del postmenemismo o del menemismo tardío, que vos te imaginás lo que eran, sí, en cuanto a usos, costumbres, vestuarios, moda, ropa, niveles de corrupción, bueno, etcétera, etcétera, era muy impresionante, me impresionó. De hecho me quedé mucho tiempo pensando en esa noción de sacrificio, en cómo funciona hoy. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, en una esquina no hay semáforo? Todos sabemos que es necesario un semáforo. Y el semáforo recién se pone cuando, no sé, un auto pisa a un nene, a un niño. ¿Ves? ¿Por qué tenía que morir un niño para que haya un semáforo? Y eso lo veo funcionar mucho en muchos momentos. A veces no, a veces se mueren 10 millones de personas, no le importa a nadie. Pero quiero decir, muchas veces sí funciona. Te hago una penúltima pregunta. Una de las particularidades en tus libros es el manejo del lenguaje. Es un manejo del lenguaje que se nota bastante trabajado, bastante pensado, con frases largas. ¿Es algo que haces deliberadamente? O sea, ¿te tomas el trabajo de corregir y corregir y corregir una y otra vez? ¿O te sale, digamos, como una cosa media como a Kerouac? O sea, si pones a escribir en la máquina y sale normalmente, como que brota todo. Me sale. Después también soy una persona bastante grande, ¿no? Con unos cuantos años de lectura. Esos años me fueron armando algo, un haber, qué sé yo, un pequeño tesoro de lecturas. Y aparte tengo intereses muy determinados, ¿no? Me gusta mucho la gauchesca, me gusta mucho el romancero español, me gustan cosas que tienen que ver de alguna manera u otra con lo popular y con alguna forma de lo barroco. Y entonces cuando me siento me sale. Igual lo que me cuesta muchísimo es ponerme. Me dices que conoces a Reynoso, que tienes un interés en su literatura. Para nosotros es un orgullo que una escritora joven argentina mencione a un escritor tan querido nuestro. Cuéntame un poco cómo llegas a Reynoso, qué te gusta de él. Bueno, gracias por lo de joven. No, estoy fascinada con Reynoso. Es un descubrimiento muy reciente para mí, no sé cómo, yo no lo había leído. Busqué esos libros en Argentina y fue muy difícil encontrarlos. De hecho, el que pude conseguir, que es En octubre no hay milagros, me lo prestó una amiga, que es una especie de erudita en literatura latinoamericana, y por eso lo conseguí, pero busqué en los portales web de libros usados, en esos lugares donde hay todo. Bueno, era más fácil conseguir un Reñón que un libro de Reynoso, más o menos. Y me parece un escritor impresionante. Su manejo del lenguaje, esa cantidad de voces de las que da cuenta, de registros, esos personajes, yo no diría marginales, en un punto. Son la mayor parte de la población, seguramente, acá como en todos lados, por lo menos como en toda Latinoamérica.
la inteligencia. Estaba leyendo Los eunucos inmortales y cómo él inserta la historia, el relato de la historia de los eunucos y hace una especie de pase mágico en el que esos eunucos se vuelven los burócratas del Partido Comunista Chino, pero con una delicadeza que uno se sorprende y dice, no, para, estos no son los eunucos, estos son los burócratas del posmaoísmo. Y bueno, me resulta muy fascinante, y todo lo que voy sabiendo de su vida le suma fascinación y admiración, realmente.